Un saludo muy cordial a todos los jóvenes, lideresas, líderes de Juventud de Lin que se dedican cada semana a impartir el estudio de la guía, a enseñar de forma constante y periódica a esas generaciones que nos están sucediendo. En esta oportunidad agradezco la oportunidad que me brindas de poder entrar a tu casa y poder estar compartiendo el estudio de la guía juvenil. Así que hoy nos corresponde esta semana estudiar el tema La decadencia de Salomón. Como ya has aprendido a lo largo de todas estas fechas anteriores, hemos venido estudiando la vida del rey Salomón y ahora nos compete la decadencia, es decir, su caída, el declive que va a tener a lo postrer. Así que prepárate desde ya, prepara tu Biblia, prepárate todas tus herramientas, tus libros, la guía, por supuesto, no puede faltar, y comienza un estudio dedicado de manera tal que tú puedas aprender y de esa forma trasladar la enseñanza a la célula que tú impartes o en la cual tú estás a cargo. Sin más preámbulo, vayamos al estudio en esta oportunidad. Como dije, la decadencia de Salomón, y está basado en la lectura de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 13. Como primera instancia, vamos a introducirnos a hablar de la vida de Salomón. Podemos notar que la Escritura nos dice que Salomón fue un rey muy rico, que las riquezas de Salomón se fueron acumulando a tal punto que la plata llegó a perder su valor. Y esto permitió que él se dejase arrastrar por la vanidad, al punto de que llegó a hacer muchas cosas extravagantes, como por ejemplo llegó a crear escudos de oro, totalmente de oro puro, y esto simplemente con fines ornamentales. Posteriormente se creó un trono de marfil revestido de oro puro, y así todas las copas que él tenía, la vajilla del palacio que él poseía también era de oro. Todos sus implementos rayaban en lo que era lo exagerado. Por eso es que ahora vamos a aprender en esta oportunidad, a través de esta enseñanza, cómo Salomón se vio afectado, cómo un rey se vio afectado a través de la vanidad y de cómo dejó que entrase en su corazón y esto lo llevó al declive. De esta misma forma nosotros podemos aprender, aunque no seamos reyes, aunque no seamos personas quizás famosas, como en el caso de Salomón, que llegó a ser un hombre poderoso, lleno de riquezas, de fama, de fortuna, y que esto lo llevó totalmente a un declive, nosotros podemos estar en las mismas circunstancias. ¿Y cómo es eso? Porque a veces nosotros, o los jóvenes en particular, admiran a muchas personas. En este caso admiran a veces youtubers, influencers, personas de la farándula, personas del deporte, ¿verdad? De muchas formas o maneras están siempre siguiendo y siendo fanáticos, como dicen muchas veces, de personajes famosos en este mundo. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, porque Salomón permitió que la riqueza, la fama, entrara a su corazón, que la vanidad llenara su corazón y empezó a hacer cosas que no parecían que un hombre sabio, como hemos conocido que era Salomón y hemos visto desde el principio que eso fue lo que le pidió a Dios desde el inicio, que él pudiese gobernar con sabiduría y con temor de Dios, ahora está haciendo todo lo contrario. Y eso quiere decir que si un rey es capaz de lograr esto o de caer en este declive, en esta decadencia, nosotros no estamos exentos como jóvenes, como seres humanos que somos, al igual que Salomón. Por eso tenemos que tener cuidado de a quienes admiramos, tenemos que tener cuidado de qué dejamos entrar en nuestro corazón, porque si no nos pasará lo que le pasó a Salomón. Empezó un declive tal que ya no lo pudo detener, ya no lo pudo parar y lo llevó totalmente a la desgracia, por así decirlo, es decir, a perderlo todo. De todo lo que Dios le había dicho, al final su casa, su descendencia terminará perdiéndolo, terminará afectando el reino que se le dio que gobernase y habrá perdido lo que más él quiso hacer, agradar a Dios. Así que tengamos eso en mente en esta oportunidad. Vamos a comenzar con la reflexión y el punto número 1 de esta guía, el cual se titula La orden de David. Y como ya dije, está basada en Primera de Reyes,
capítulo 11, versículo del 1 al 3. Leamos el primer versículo que dice así: Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas que no se unan a ellas, ni ellas a ustedes. Hasta ahí dejamos la lectura. Ahora nosotros podemos ver en este primer enunciado que se titula La Orden de David. ¿Por qué se titula así? Porque lo que queremos enmarcar es lo que Salomón está haciendo. Y es que a pesar de ser un hombre sabio, él ha logrado en su vida muchos bienes, riquezas, su reino se ha consolidado. De hecho, Salomón vive un reino de paz, todo lo contrario a lo que fue el reino de su padre David, que fue constantemente lleno de guerras, de convulsiones, tanto internas de su país como fuera de su país, y siempre estuvo en guerra. Pero Salomón, que su nombre lo indica, pacífico, su reino fue lleno de paz y tranquilidad. Pero él comenzó a hacer las cosas que la Escritura llama y denomina no debía de hacer. Es decir, en pocas palabras, desobedeció. Y eso fue muy grave, porque David allá en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 4, si tú recuerdas, en ocasiones anteriores, dijimos que la instrucción de su padre era que él se comportase como un hombre, que él fuese una persona que obedeciese a Dios en todos los preceptos y estatutos que el Señor había mandado en la ley y que se establecen allá en Deuteronomio capítulo 17. Ahí también se establecía de que el que quería ser rey tenía que ser una persona humilde, alguien que guardara los mandamientos, alguien que fuera acorde a la voluntad de Dios, que se comportara de manera íntegra y que no se creyera más que los demás y que no fuese una persona que amase más las riquezas, el mundo, sus vanidades, sino que de día y de noche meditara en la palabra de Dios para que pudiese aprender a vivir y a conducir al pueblo que se le había dado a gobernar. Éxodo también lo dice en su capítulo 34, versículo 12, cuál era el comportamiento que tenía que tener Salomón. Pero él se ha olvidado de todo eso, de la orden que le dio su padre David, como dijimos en el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Reyes. Él hizo todo lo contrario, comenzó, y si bien es cierto que empezó a casarse con princesas de diferentes reinos para hacer alianzas, porque ese era el propósito, hacer alianzas, pero comenzó a hacerlo de una manera que no agradaba a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, porque a veces se presentan oportunidades que son contrarias a nuestros valores, a nuestros principios, y eso no permite que agrade a Dios, que nosotros vayamos en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y eso fue lo que hizo Salomón en esta oportunidad. Comenzó a juntarse con las mujeres, comenzó a convivir con ellas, al punto que vamos a ver al final de este estudio que llega a una decadencia total, a aprender lo que aquellas mujeres le transmitieron, todo porque vio una oportunidad, como dice la Escritura, y vio beneficios inmediatos que podía aprovechar, pero se olvidó de las promesas que Dios le había hecho y que era lo más importante y fundamental en esta enseñanza y para la vida de Salomón. Por eso nosotros no debemos de ver las oportunidades como situaciones o momentos únicos, sino más bien debemos siempre ponerlos en la balanza de la palabra de Dios y analizar y ver si de verdad es acorde a la voluntad, a los principios, a los valores que la Escritura nos enseña, para estar seguros que vamos por el camino correcto y no como Salomón, que vio las oportunidades, las tomó, pero de una manera incorrecta, de una manera que no era lo que iba a beneficiar su vida, su pueblo, y ni siquiera iba a agradar a Dios. Por eso tenemos que tener ese sumo cuidado de no tomar oportunidades. Hay quienes añoran hoy en día, por ejemplo, ser influencers y hacen tantas cosas que atañen la integridad física como persona o la de otros, que también les daña. Es decir, que se ven oportunidades de tener fama, de tener fortuna, de tener riquezas,
¿Y todo por qué? ¿Porque las circunstancias lo permiten? Probablemente, pero no es lo que va a agradar a Dios y su fin no va a ser el que todos esperamos. Por eso es importante que ahora que nosotros vemos el ejemplo de Salomón, tomemos conciencia y reflexionemos de esta forma para que podamos entender que no es las oportunidades que se nos presentan siempre las mejores, sino son aquellas las que están basadas sobre la obediencia, sobre la responsabilidad, sobre los valores, sobre aquello que se nos ha indicado hacer de manera correcta, de manera oportuna y de manera agradable, sobre todo a Dios. Así que en esta primera enseñanza, en este primer punto de la guía, recuerda, hay que obedecer, hay que entender lo que Dios quiere de nuestra vida. Pasemos al segundo punto. El segundo punto que nosotros vamos a estar estudiando es de sabio a idólatra. Y esto lo vamos a basar en el versículo número 4 de la Escritura, que dice de la manera siguiente. Dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. ¿Qué estamos viendo en esta oportunidad? Si no es que Salomón ha cambiado totalmente. De ser un hombre sabio que escribió 3,000 proverbios y 5,000 cantares, de ser un hombre que era visitado por grandes personalidades porque querían oír y saber de la sabiduría de la cual había sido dotado, de ser un hombre íntegro, de ser un hombre que había alcanzado un reinado como ningún otro, con muchas riquezas, con mucho poder y sobre todo con paz. Ahora la Escritura nos está diciendo que este hombre se había extraviado porque había seguido el consejo, los caminos de las mujeres que tenía. Y es que las mujeres que había tomado, más de 700 mujeres como esposas y 300 concubinas, ellas pertenecían a otros pueblos, a otras naciones, con otras culturas, con otras enseñanzas, tenían otros dioses. La Biblia nos dice que adoraban a Astarte, a Moloc, dioses paganos, dioses cananeos, que hacían rituales que ofendían a Dios y que eran contrario a toda enseñanza que Dios había dado a su pueblo y que también atañaban a la vida humana. Y por eso es que Dios siempre había estado en contra de todo eso, porque Dios siempre ha querido el bien para el ser humano, pero ahora Salomón estaba abrazando las enseñanzas que estas mujeres les daban. ¿Y cómo es posible que esto se dé si hemos llegado a alcanzar un conocimiento, si hemos llegado a comprender las cosas? Y es que, como dije anteriormente, Salomón era un rey muy inteligente, sabio, y nosotros no estamos exentos, al igual que Salomón, de caer en las trampas, en las pasiones, en las tentaciones que la vida ofrece y que inclusive nosotros mismos podemos tener. Por eso es muy importante que debemos de cuidarnos, de entender el camino que llevamos y no hacer lo que Salomón hizo, que fue desobedecer la palabra de Dios, como ya dije y cité pasajes de la Escritura donde se establecía lo que él debía de hacer. En tu vida, por ejemplo, ¿cuántas veces has querido hacer muchas cosas que te parecen bien o razonables en algún punto? Te parecen quizás lo mejor, una gran oportunidad, pero esto contradice lo que quizás tu padre, tu madre o tu familia o quizás tu pastor, tu líder espiritual te ha dicho que no hagas, porque eso no traerá beneficios a tu vida, quizás a mediano o a largo plazo. Pero nosotros estamos tan deseosos de hacer las cosas, o peor aún, nos dejamos llevar por presiones de grupo, por la persona que nosotros queremos o decimos sentir algo, como puede ser una novia, como puede ser una persona que nos guste, el novio, qué sé yo, alguien que tú estimas demasiado. Y dejas influenciarte al punto que crees que estás haciendo lo mejor. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Él pensó que estaba haciendo lo mejor. Él pensó que estaba haciendo bien. Pero ojo, él entendía la palabra de Dios. Él sabía y conocía a Dios. De hecho, la Biblia en el versículo 9 de este mismo capítulo que hemos leído, nos dice que él había tenido 2 experiencias sobrenaturales. Es decir, que Dios se le había revelado en 2 oportunidades hablándole a él. ¿Qué más prueba? ¿Qué más
o qué momento más determinante en la vida de un ser humano que estar delante de Dios, que Dios se nos revele a nuestra vida y aún así caer en la necedad de contradecir su voluntad, su palabra. Pues hoy en día probablemente tú digas, a mí no se me ha revelado Dios, a mí no me ha sucedido nada de lo que Salomón, pero ¿cómo no? La Biblia es la revelación de Dios para el ser humano. La palabra de Dios es Él hablando a nuestra vida. Es una revelación tal impactante que la misma palabra dice que es poderosa y cortante como toda espada de dos filos que penetra el alma hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, es decir, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esa revelación nos dice que nosotros debemos de andar por sendas de justicia, de verdad. Esa revelación nos dice que nosotros debemos de honrar a Dios, que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que nos da un manual de vida, nos da una manera de vivir y no caer en las circunstancias que cayó Salomón y que estamos viendo su declive, que después de recibir instrucciones pasó a la desobediencia y esa desobediencia lo va a llevar a la culminación de su fracaso. Por eso tengamos ese cuidado. Y la mejor manera que nosotros tenemos para combatir este problema tan profundo que pueda llegar en nuestra vida es a través de la obediencia. Salomón desobedeció a su padre, desobedeció a Dios y ese declive lo llevó a ser idólatra porque comenzó a oír las voces, las razones de sus mujeres paganas que adoraban a otros dioses y comenzó a adorar también él a otros dioses. Entonces la desobediencia nos lleva a la decadencia. Por eso combátela siendo obediente, combátela haciendo lo que la palabra de Dios te dice que hay que hacer, lo correcto, lo que es agradable, lo que es puro, lo que es santo delante de Dios y que nosotros sabemos que también honra a Dios, a las personas y a nuestra propia vida. Vamos a la enseñanza, al punto número 3 de esta guía. En el punto número 3 vamos a hablar de la pérdida. ¿Qué es lo que Salomón perdió? Y esto está basado en el versículo número 11 del capítulo 11 de Primera de Reyes, que dice de la siguiente manera: el Señor le dijo, ya que procedes de este modo, y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Ahí llegó la decadencia de Salomón. La palabra decadencia lo que nos quiere decir es que vamos en declive, sobre todo al fracaso. Y es lo que ha pasado con Salomón. Después de saber qué hacer, de tener las instrucciones claras, los mandamientos claros, él entra en una desobediencia. La desobediencia lo pasa a la idolatría y la idolatría lo lleva al fracaso, al momento donde Dios va a determinar quitarle el reino. Y eso es muy determinante en nuestra vida. Ahora, uno puede decir, pero ¿por qué Dios hace eso si Dios es un Dios de amor? Es cierto. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y como ya dije y cité anteriormente, Salomón tuvo dos oportunidades en las cuales tuvo el momento de ser revelado Dios a su vida. Es decir, que él tuvo la oportunidad de estar delante de Dios, de saber su voluntad. Y a pesar de eso, él no siguió las instrucciones, no siguió la orden, no fue obediente, perdió todo, como dice la Escritura. Y Dios es fiel y cumple su promesa. Dios le había prometido a Salomón que su reino iba a ser largo, extenso, próspero. Y de hecho así fue. La diferencia es que hoy ha llegado a un límite. ¿Pero por qué? Porque el trato, el pacto que Salomón tenía que cumplir era simplemente ser obediente, hacer las cosas correctamente, adecuadamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de esta situación. En la vida, como dijimos, hay muchas oportunidades, pero estas oportunidades siempre deben de basarse en lo correcto, en lo que tenemos que hacer conforme
a lo que se nos ha enseñado, a lo que se nos ha inculcado. Por eso es que a veces tú puedes pensar que la vida está en contra de ti, que Dios está en contra de ti, que tus padres no te quieren, que los líderes están en contra de ti. ¿Cuántas veces hemos oído a los jóvenes, el pastor está en contra de mí porque no me permite ser novio o ser novia, según sea el caso, de fulano o fulana? Y uno dice, ¿por qué no me lo permite si esto es muy normal? Pero lo que sucede es que tu líder espiritual, tu pastor o tus padres saben y conocen las consecuencias de las malas decisiones. Y así es Dios, pero sobre todo en mayor escala. Es que Dios sabe de las cosas que necesitamos y Dios sabe de las cosas que vamos a sufrir y padecer a consecuencia de esas malas decisiones. Por eso es importante que nosotros entendamos que hay que aprender de la vida, hay que aprender de las reflexiones de otros, como es el caso de Salomón, que llegó a perderlo todo. La Escritura nos termina enseñando de que Dios le quita el reino y que por consideración a su padre David no le va a quitar el trono a Salomón, va a dejar que termine sus días como rey, pero posteriormente a eso, su hijo, quien ha de heredar el trono, lo va a perder todo. Se va a quedar, se va a dividir el país y como se ha de estudiar más adelante, vamos a ver que el reino de Israel se divide en dos. Y el trono de Salomón se termina, ya no es lo mismo que es en el momento que él ha gobernado. Así ha de suceder en nuestra vida. Tú podrás pensar, hoy he aprovechado, me he hecho de fama, de fortuna, de riquezas, me he aprovechado la oportunidad a costa de pisotear gente, a costa de pisotear mis valores, mis principios. Pero ¿a dónde te va a llevar eso? Simplemente a la decadencia de tu propia vida, a perderlo todo. Y aunque goces de un momento de alegría, de oportunidad, al final te pasará lo de Salomón. Harás llanto de la situación que un día fue alegría y fue gozo. Por eso, hoy en esta oportunidad, aprendamos de este pasaje y entendamos que podemos perderlo todo si no aprendemos de Salomón. Hoy estamos ya finalizando lo que es la guía y queremos hacer una aplicación. Y es que si tú has visto en todo el desarrollo de este estudio, hemos aprendido lo importante que es que la vida de Salomón nos enseña a no entrar en una decadencia espiritual y a una decadencia de vida, porque lo uno conlleva a lo otro. Y por eso es importante que tú aprendas de la vida de Salomón y puedas entender que si estás en un camino de desobediencia, de desacatar todas las órdenes o instrucciones que se te dan en la vida y que son instrucciones que vienen de tus padres, de personas que te estiman, o mejor aún, son las instrucciones que la palabra de Dios te da y que te dice que guardes tu corazón, que andes por sendas de justicia, por los caminos adecuados y correctos, pero tú estás decidido o decidida, en el caso de las señoritas, a lograr hacer lo contrario, entonces tu vida tendrá un mal camino. Pero esta es la oportunidad que tú puedes aprovechar y decirle a Dios, aquí está mi vida, yo quiero ser obediente y aprender de Salomón, que despreció los estatutos, los mandamientos, las enseñanzas, pero tú haz lo contrario. Comienza a oír a tu padre, comienza a oír a tu jefe, comienza a oír a tu líder, al pastor, comienza a oír a aquel que quiere el bien para ti, pero sobre todo comienza a oír la palabra de Dios, que es la que va a cambiar tu vida y hará en tu corazón el centro donde morará Jesús de Nazaret. Así que ahí tú puedes decirle a Jesús, sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mi corazón, e instar a los jóvenes a que puedan venir a Él, porque es la solución para todo mal y todo problema de nuestra vida. Así que adelante, jóvenes, Dios tiene grandes cosas para tu vida y no permitas que la decadencia espiritual te lleve al fracaso. Que Dios te bendiga.